Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego comparte una enseñanza bíblica sobre lo que realmente significa servir a Dios, viviendo en obediencia, respetando las prioridades de Dios y siendo guiados cada día por el Espíritu Santo. Dios te bendiga en este día, que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté contigo y que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios para que en todo seas prosperado. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Quiero compartir contigo el consejo de la palabra de Dios, el cual nos hace entendidos en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es luz y la Biblia dice que si andamos en luz, en su luz vamos a ver luz, porque Dios, que nos ama, quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. Te quiero compartir lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a qué es servir a Dios, ya que se oye mucho este término, servir a Dios. Pues la Biblia explica que ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos de saber que servir a Dios es algo a lo cual Dios nos llamó, en la cual Dios quiere que nos ocupemos. La Biblia nos enseña que Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Servir a Dios es algo necesario, porque Dios quiere que nos ocupemos en cosas fructíferas, cosas que nos traigan contentamiento a nuestro corazón, porque Dios quiere que seamos de bendición para muchas personas, pero para eso necesitamos saber en qué vamos a servir a Dios o cómo lo vamos a servir. Pues bien, para eso, el primer paso que tenemos que dar es relacionarnos íntimamente con la persona gloriosa del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora y vive en nosotros, porque Él es el que nos va a guiar y nos va a enseñar todas las cosas. Ese es su ministerio aquí en la tierra. Y si nosotros queremos hacer su obra, tenemos que relacionarnos con Él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que saber que Él no está fuera de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, cuando nos unimos con Cristo, un espíritu se hace con nosotros. Y al estar en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo dijo estas palabras antes de irse a la presencia de Dios Padre. Dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto lo puedes verificar, está en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 11, el verso 15 al verso 17. Aquí está la promesa del Señor,
de que el Espíritu Santo está con nosotros si nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes o con vosotros, no por un tiempo, sino para siempre. Debemos anhelar y debemos interesarnos en conocer al Espíritu Santo. Esto sí es posible, porque Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Y una manera de conocerlo es por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él vino para consolarnos, para edificarnos y también para exhortarnos. En todas las cosas debe estar involucrado el Espíritu Santo, porque al tener conciencia de que Él vive en nosotros, entonces vamos a tener otra actitud. Ya no vamos a vivir como nosotros pensemos o queramos, sino vamos a tomar en cuenta que Él está en nosotros. Por lo menos en mi vida privada, en mi vida personal, yo reconozco su presencia en mi vida y tengo cuidado. ¿Cómo voy a vivir el día? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué tipo de conversaciones voy a tener con las personas? Siempre estoy consciente de su presencia en mi vida porque yo deseo que Él me hable siempre, que Él me guíe siempre. Y esto también es posible para ti, si es que tienes a Cristo en tu corazón. Por eso, si tú quieres servir a Dios en Cristo Jesús, debes de conocer la guianza del Espíritu Santo. No es nada difícil, no es algo que no puedas conocer. Yo lo conozco en la medida que lo voy obedeciendo. Si Él me dice algo que tiene que ver con mi conducta, con mi manera de comportarme, pues me corrijo y le doy gracias a Él porque me ayudó. A veces nosotros nos comportamos de una manera que no nos damos cuenta que estamos actuando vanagloriosamente o egoístamente, y eso le contrista a Él. Él no está de acuerdo que siempre seamos nosotros y siempre nosotros. Nosotros ya no debemos de ser dominados por el egoísmo, sino ahora Cristo vive en nosotros. Y Cristo no vino a servirse a sí mismo, vino a servirnos a nosotros. Por lo tanto, la actitud que nosotros tenemos que tener con las personas es servir y no aprovecharnos de las situaciones. Este sentir solo te lo da el Espíritu Santo, porque en la naturaleza carnal no está este sentir. La naturaleza carnal busca siempre su propio beneficio. Pero si quieres servir a Dios y ver que Dios te respalda en lo que hagas, tienes que relacionarte con el Espíritu Santo, porque Él está aquí, vive en ti, está siempre contigo. Por eso Cristo dijo, y estará con vosotros para siempre. Qué privilegio tan grande tener al mejor maestro, consejero, el que sabe todas las respuestas a lo que nos podemos enfrentar y cómo enfrentarlo. Por eso es que tenemos que aprender a conocerlo. Este es el primer paso que tenemos que dar. Las otras
manifestaciones o de las cosas a las cuales nosotros debemos de estar al pendiente, debemos de saber que si somos guiados por el Espíritu Santo, lo vamos a saber. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, Dios quiere que en ningún momento tengamos temor en nuestros corazones de lo que podemos oír o lo que nos dan. Es decir, si recibiéramos malas noticias de lo que fuera, Dios quiere que no reaccionemos como si estuviéramos solos, como si estuviéramos desamparados. Cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, nuestras emociones están bajo control, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder. Dice el libro de Timoteo, porque no habéis recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que no andemos teniendo temor de nada. El que vive en nosotros es mayor que todas las cosas. Este mundo tiene muchas malas noticias todos los días y a veces les afecta a las personas, pero el que está en Cristo Jesús, que tiene el testimonio en su espíritu, que vive el Espíritu Santo, ese no le debe de afectar, porque el dueño de su vida es Cristo Jesús. El que lo guía es Cristo Jesús. El Espíritu Santo no quiere que temamos a nada, porque la vida de nosotros está en las manos de Dios, porque Dios compró nuestra alma cuando le dijimos a Cristo, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Y Cristo dice que cuando somos de Él, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo las compré y ustedes me pertenecen. Así que las cosas de este mundo no son para nosotros. Cristo Jesús es el dueño de nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos y enseñarnos cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios. Pues ya te digo, es que el primer paso para poder servir a Dios es relacionarnos con el Espíritu Santo, para que entonces nosotros hagamos buenas decisiones y sepamos en qué nos tenemos que ocupar. Por supuesto que la Biblia dice que en las condiciones en que Dios nos encontró cuando le dimos nuestra vida, que así nos quedemos. Es decir, si Dios te llamó estando en tu vida ordinaria, tú no te dedicaste nunca al ministerio ni ocuparte de las cosas de la iglesia. Dios dice, quédate así. Sírveme de todo tu corazón. Ocúpate de tu familia, de tus deberes, de tu trabajo. Hónrame con lo que tú haces. Si yo necesito que tú me sirvas en una área en particular, yo mismo te voy a llamar. Recuerda que cuando Cristo llamó a los discípulos, Él mismo los buscó. A Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a Mateo, a todos ellos, Cristo los buscó y los invitó para que anduvieran con Él. Y les dijo a Pedro, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Ya no vas a pescar pescados, ahora vas a pescar hombres, pero yo te voy a enseñar. Así que si Dios quiere que tú seas
un ministro, un pastor, un evangelista, un maestro, Él te va a llamar, Él te va a hacer esa invitación, porque la Biblia nos exhorta que dice, no os hagáis muchos maestros para que no reciban mayor condenación. Es verdad que tenemos que aprender la palabra de Dios, pero no debemos de asumir como que nosotros somos maestros. El maestro es Cristo. Si Dios no te ha llamado al ministerio, no lo hagas, porque la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando yo empecé a servir a Dios, yo no le dije que quería ser maestro. Él me llamó poniendo un deseo muy fuerte en mi corazón de prepararme, de estudiar, de conocer la palabra de Dios más profundamente. Pero ese sentir Dios lo puso en mi corazón y ahora he entendido que ocuparme de las cosas de Dios es un llamado que Él me hizo. Así que si tú quieres servir a Dios, el primer paso que tienes que dar es conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da el trabajo, la ocupación y el lugar donde quiere que tú trabajes. De hecho, donde tú trabajas ahorita, si es en un hospital, en un restaurante, en un hotel, en una fábrica, alguna compañía, tú no trabajas para esas personas que están ahí enfrente, es decir, los dueños de la fábrica donde tú trabajas. Tú no estás trabajando para ellos. Ellos no saben, pero el dueño de todo es Dios. Si tú trabajas para el Señor, tu actitud es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos de trabajar como para los hombres, sino para con Dios. Si tú te estás cuidando de tus patrones, entonces ¿para quién trabajas? ¿Para Dios o para ellos? Yo cuando trabajaba, ahorita ya no lo hago porque ya me retiré, siempre tenía conciencia que Dios es el que me mira, a quien yo sirvo, trabajo para Él. Y yo hacía mi trabajo lo mejor que podía. Yo no tenía por qué hacer cosas indebidas como esconderme o hacer el trabajo mal hecho, porque yo no trabajaba para el hospital, que era donde yo estaba, sino trabajaba para Dios. Y yo me sentía contento porque sabía que en ese tiempo Dios todavía no me daba el llamado completo para ocuparme 100% de la palabra de Dios, de la enseñanza, aunque siempre he enseñado, pero he sido entendido de que hay veces que Dios quiere que yo deje todo y le sirva, pero también hay un tiempo cuando Dios quiere que le sirvamos parcialmente. Así que debemos de estar conscientes que quien nos está guiando o quien nos debe de guiar es el Espíritu Santo. La primer prioridad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida cuando le servimos es que Él nos llamó para servirlo a Él primero. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya como segundo término viene siendo nuestra familia. Tu familia debe ser atendida, cuidada por ti. Debes de suplirles lo que necesitan, porque eso es lo que es el orden de Dios.
Y ya como tercer término viene siendo las personas, los que nos relacionamos. A ellos también tenemos que servirlos de una manera inteligente. Dios quiere que tengamos inteligencia para servir. ¿Para qué? Para que podamos usar el tiempo sabiamente. Debemos de primer como prioridad debe ser el Señor, a Él, y después la familia, y después a las otras personas. Por eso dice que pues, no debemos de invertir el orden. No es primero las personas y después tu familia. Porque si esto haces, le estás fallando a Dios. Tu familia debe de ser como segundo término después de Dios, para que tu familia conozca a Dios. No puedes ser una luz en la calle y oscuridad en tu casa. Sé un ejemplo en tu hogar. Enseña a tus hijos a amar a Dios, a que conozcan la palabra de Dios. Y si te invitan o quieren que sirvas en otras cosas, recuerda que primero es Dios, después tu familia y después los demás. Pero si descuidas a tu familia, no es conveniente. Dios quiere que te ocupes de tu familia. La Biblia dice que si tú no provees para tus hijos o para tu casa, eres peor que un infiel. Nosotros tenemos que servir a Dios, pero tenemos que conocer la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que conocer las prioridades. El Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos, para que en todo seamos prosperados en lo que hacemos. Así que si tú quieres servir a Dios siempre, buena obra deseas, porque para eso te llamó Dios, a ti y a mí, para servirlo. Porque la Biblia dice que aún en el cielo, cuando Dios nos permita llegar allá, dice, y sus siervos le servirán. Vamos a servir a Dios y es un gozo. Si aquí nos da mucha alegría, gozo, servir al Señor, pero ese servicio no termina aquí. Todavía vamos a seguir sirviéndole allá en su presencia. Si tú quieres conocer lo que es servir a Dios, entonces empieza a conocer quién es el Espíritu Santo. Conócelo por experiencia propia. Ponte a sus órdenes. Estudia la palabra de Dios para que conozcas su voluntad, para que sepas qué quiere Él de ti. Y así tú vayas conociendo y que tu vida vaya creciendo en una relación sana, correcta con el Espíritu Santo, ya que Él anhela su presencia, te anhela a ti, quiere que le sirvas. Qué buena bendición tenemos al tener al Señor en nosotros. Pero si tú no conoces al Señor, este es el día, esta es la hora en que Dios ha escogido para que tú le digas al Señor, yo quiero conocerte, pero también quiero servirte. Si haces esta decisión, ten por seguro que Dios te está oyendo. Si tú se lo estás diciendo de tu corazón, para que tu vida empiece a ser cambiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo espera que lo invites.
y Él hará la obra en tu corazón. Él pondrá el deseo en lo que quiere que le sirvas o te ocupes. Pero si no conoces al Señor, no tienes una relación con Cristo, pues este es un momento precioso para que tú puedas invitarlo a tu vida y decirle: Señor, yo quiero servirte, conocerte, obedecerte. Te ruego que vengas a mi vida, que perdones todos mis pecados, que tú seas el que me enseñes cada día cómo vivir esta vida. Toma esta decisión, porque Dios quiere que te vaya bien siempre, pero no te puede ir bien si tú no lo buscas, si tú no te acercas a Él. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios ya nos envió a Cristo Jesús para reconciliarnos con el Padre. Ahora te toca a ti dar el otro paso en fe y decirle al Señor: quiero servirte, quiero conocerte. Te ruego que vengas a mi vida, perdones mis pecados y me des un nuevo corazón que te pueda obedecer, Señor. Si haces esta decisión, tu vida va a ser muy diferente. Hasta aquí te dejo esta reflexión y espero que tomes la decisión correcta, que es tener a Cristo en tu vida. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Oh, sabiduría de Dios, mi corazón quiere alabar. Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje te haya animado a servir a Dios con humildad, obediencia y un corazón dispuesto. Sigue buscando a Dios, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y crece en su palabra. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga. Camino en tu verdad, tu espíritu me da paz, tu palabra en mi ser me impulsa a renacer.